Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Paula Cruz y soy abogada penalista. Mi nombre es José Antonio Albuerne y esto es De Penalista a Penalista. Justamente, y el día de hoy nos complace anunciar y presentar a nuestra increíble invitada, la licenciada Paulina Vázquez Pacheco. Ella es obviamente licenciada en Derecho y sobre todo se encuentra laborando y ejerciendo en un tribunal colegiado de circuito en materia penal. Mucho gusto. Hola, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a platicar sobre estos interesantes temas de actualidad y que yo creo que espero que nos sean útiles para todos. Ustedes dicen. Justamente, y el tema del día de hoy es la contradicción de criterios 40-2023. Y antes que nada, para poder comprender y entender el tema, me gustaría preguntarle a nuestra invitada qué es una contradicción de criterios. Bueno, contradicción de criterios, es la existencia de ejercicios interpretativos de diversos tribunales sobre un mismo problema jurídico, en el cual llegaron a soluciones o conclusiones contrarias o diversas. Y, se pone a consideración, en este caso, de un pleno regional, porque estamos hablando de un asunto en el que hubo una contradicción entre tribunales colegiados, y se pone a consideración del pleno regional para que se unifique la interpretación de ese criterio. En este caso, en el que mencionas la contradicción de criterios, 40-2023, versa sobre la aplicación de la suspensión provisional en el amparo respecto de la prisión preventiva en el proceso penal, la prisión preventiva oficiosa. Justamente, lo que hace esta contradicción de criterios es responder a la pregunta de si es posible la suspensión provisional con efectos restitutorios en cuanto a la prisión preventiva oficiosa o automática. ¿Antonio? Sí, claro. Y en esta contradicción de criterios, ese es el quid de la cuestión. Básicamente, si se ha de conceder o no esta suspensión provisional con esos efectos que mencionas. En esta contradicción de criterios se establecen ciertos subtemas. Vamos a tratar de desarrollarlos lo más rápido posible para poder llegar propiamente al quid de la cuestión. En este sentido, cabe hacer mención que este primer tema es el derecho a la libertad personal, misma que ya ha estado tejida por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia, en donde dice que la libertad personal de alguna persona, valga la redundancia, no es absoluta. Esta puede restringirse a través de casos excepcionales, como pudiera ser la orden de aprehensión, una detención por caso urgente, la detención por la aplicación de los controles provisionales preventivos y yo agregaría una orden de cateo. Entonces, al entender a la libertad como un derecho de primer rango, encontramos que la excepcionalidad para restringir este derecho corresponderá a las autoridades federales hacer un verdadero control constitucional y convencional para ver si es factible o no, en este caso constitucional, restringir este derecho. Es correcto, pero me parece que en este caso debemos dejar muy claro que el análisis o el tema que vamos a discutir o a comentar en este momento es sobre la suspensión. ¿Por qué? Porque lo otro, si es constitucional o convencional o si fue correcta o incorrectamente aplicado, es una cuestión de fondo. Es una cuestión de fondo que se va a analizar en la sentencia del amparo, no en el acuerdo que determina sobre el otorgamiento de la suspensión provisional, ni obviamente en la interlocutoria del incidente de suspensión que se llegue a dictar. Porque eso es también algo que debemos tener muy presente, porque el incidente de suspensión y el juicio constitucional en sí mismo tienen finalidades distintas.
y su objeto de análisis y control es distinto. Y algo que tenemos que tener muy presente también es que ese otorgamiento de la suspensión con efectos restitutorios, bueno, sí es producto de evolución de la suspensión como efectiva medida cautelar para conservar la materia del amparo y para evitar una ejecución de imposible reparación, y también para restablecer de forma provisional el derecho violado o transgredido. Pero debe ser un derecho que ya se tenga, que el quejoso o quien está promoviendo el amparo ya lo haya tenido reconocido, que ya existiera, que ya fuera previo, o sea, porque esa medida o esa determinación pues no puede ser constitutiva, por eso es restitutoria. Justamente, y ese derecho previamente reconocido, nos vamos a centrar en que es el derecho a la libertad. Y lo que hace esta contradicción es establecer la libertad desde tres principios o desde tres vertientes. El primero es la libertad personal en el ámbito más básico y nos dice que es la capacidad que tenemos todas y todos de poder llevar a cabo sin intromisiones injustificadas nuestros propios actos. Posteriormente nos dice que la libertad en sentido amplio es la posibilidad de ejercer de forma libre nuestras conductas, ya sea en nuestra vida pública o privada. Y posteriormente, que es la importante para el caso en concreto, a mi consideración, es la libertad física. Y me dice, es la carencia de restricciones temporales, detenciones, privaciones o bien encarcelamientos que no estén justificados. Y a eso vamos. La materia del análisis o parte de lo que debemos considerar y que fue parte del estudio, pero que nosotros, bueno, como abogados en este momento no debemos perder de vista o debemos tener, es al estar solicitando la suspensión, ¿sí? Y estamos hablando en este momento de la provisional, es porque acabamos de presentar una demanda de amparo, que en ese caso el promovente del amparo o el justiciable directamente es una persona que está privada de su libertad. O sea, para cuando estamos promoviendo el amparo, esa persona ya está privada de su libertad. Y debe estar privada de su libertad por una orden judicial. Porque si no estuviera privada de su libertad por una orden judicial, entonces estaríamos frente a una privación fuera de procedimiento. Y entonces estaríamos hablando de otro acto y de otra regulación completamente distinta, ¿sí? Del 22 constitucional y del 15 de la ley de amparo. Entonces, estamos hablando de que lo que estamos solicitando es la suspensión provisional con efectos restitutorios de una privación de la libertad dictada por una autoridad judicial. Así es, dictada en una audiencia inicial donde se impone la medida cautelar por parte de un juez de control respecto de la prisión preventiva oficiosa, entendiendo esta al catálogo, si lo queremos llamar así, de delitos que se encuentran en el artículo 19 de nuestra Constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso leyes especiales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que contemplan este tipo de catálogos, por así llamarlos. Esta es, yo creo, maestra, la cuestión que nos trae acá, el discutir si una vez que la persona, como usted bien lo menciona, se le ha impuesto la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y al promover el amparo en contra de el auto de vinculación a proceso, señalando la imposición de la medida cautelar de manera más específica, procederá la suspensión en términos de la ley de amparo para que esta persona recobre la libertad en lo que decidimos, en lo que solucionamos, si es constitucional o fue inconstitucional la imposición de esta medida cautelar. Justamente, ya mi consideración ahí viene como que la importancia, porque hace referencia, Antonio, a las medidas cautelares. Entonces, si nos remitimos a la Ley Nacional Adjetiva, que es nuestro Código Nacional, en primer término tenemos el numeral 153, que me dice que las medidas cautelares, como nos decía la maestra Paulina, son aquellas que son impuestas por un juez de control. Sin embargo, ese mismo numeral me establece que es para, y me establece los 3 riesgos procesales que se pretende evitar, que es la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado,
en su caso también que pueda afectar o lesionar a la víctima, a los testigos o incluso a la misma investigación. Como también lo decías, el 154 me establece que las medidas cautelares se van a imponer en dos supuestos. La primera es cuando estamos en un término constitucional y en efecto el imputado se va a acoger al término o a su duplicidad y se va a imponer una medida cautelar, o cuando es vinculado a proceso, y la vinculación a proceso, como ya sabemos, es un estándar mínimo de prueba, con la finalidad de que los datos de prueba únicamente puedan establecer que se cometió o la existencia de un hecho y que quien lo cometió probablemente es el imputado. Así es, esto es también muy interesante y básico, o sea, distinguir que aunque la medida cautelar de alguna manera va a ser una consecuencia procesal del auto de vinculación a proceso, pues es un acto distinto y autónomo que tiene o debe tener una propia fundamentación y motivación, con independencia de lo que se haya argumentado y fundado o motivado para dictar la vinculación. En primer término. Y luego, que bueno, tenemos ciertamente la restricción específica a nivel constitucional en el artículo 19 y luego trasladada al Código Nacional de Procedimientos Penales y luego las reglas para la suspensión en la ley de amparo. Y esto es muy importante tenerlo así súper presente. ¿Por qué? Porque los juzgadores federales no pueden hacer solo lo que les parezca bien o solo lo que les parezca justo, equitativo, convencional, garantista de los derechos humanos. Los juzgadores federales, especialmente en materia de amparo, tienen que estar o están sujetos a las propias reglas de ese juicio y a la propia jurisprudencia, especialmente, obviamente, la de la Suprema Corte, y, por supuesto, a la Constitución. Sí, ya sabemos que nuestro bloque constitucional incluye los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado mexicano y que debe preferirse la interpretación más amplia, y sí, pero también la propia Corte nos ha establecido que cuando existen restricciones específicas a los derechos humanos en nuestra Constitución, estos deben prevalecer porque obedecen a la realidad específica del Estado mexicano. Permítame interrumpirla ahí. Por ejemplo, hace un momento hablamos de restricciones y me parece importantísimo señalar qué entendemos por restricciones, porque también a mi consideración se trata de un análisis y de un ejercicio de interpretación para establecer cuáles son las restricciones que constitucionalmente son establecidas. Sí, claro. Bueno, sería materia de que estudiáramos a detalle la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia que dijo que esas restricciones son válidas para poder retomar los argumentos de la Corte, pero bueno, básicamente es una limitante que se establece a un derecho humano que posiblemente en el ámbito internacional sea más amplio, pero que debido a las circunstancias específicas que prevalecen en el Estado mexicano, en este caso, es necesario para mantener el orden público y la seguridad pública o la seguridad nacional, vaya, dependiendo del tipo de medida que sea, establecer esa restricción, esa limitación. Restringir. Sí. Este es el criterio que, bueno, también cabe hacer mención, está a punto de publicarse del Pleno Regional Centro-Sur, en donde se adopta una postura diferente a la que hoy toca. Sin embargo, me parece interesante que estemos contrastando ideas tanto del Pleno del Centro Norte como del Centro Sur. Sin embargo, continuando como lo establece esta contradicción de criterios, nos dice que sí se puede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Estos efectos restitutorios se entienden como regresar al quejoso en el goce de los derechos, en lo que decidimos respecto de la constitucionalidad o no.
En pocas palabras nos dice que sí podemos obtener, si lo queremos llamar así, la libertad provisional de una persona. En contraposición a este criterio, el Centro Sur nos ha establecido que no comparte dicha perspectiva. Así es. Bueno, ahorita tenemos conocimiento porque se ha viralizado ante la publicación y ya obligatoriedad del criterio del Pleno Centro Norte. Bueno, se ha viralizado ya el proyecto que está listado para el próximo 28, la próxima semana, del Centro Sur, que no comparte la postura porque implica inobservar las reglas de la ley de amparo, específicamente en materia de la suspensión, la jurisprudencia de la Suprema Corte e implícitamente pues sin aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución. Por ejemplo, entonces, en ese ejercicio, ¿usted considera que en efecto se inaplica estos dispositivos jurídicos? Porque lo que hace la 40/2023 es establecer que no se inaplica, sino que se realiza un ejercicio de interpretación pro persona a través de la herramienta de la hermenéutica y me establece, si bien la inaplicación constitucionalmente no es válida, pero sí es válida realizar este ejercicio de interpretación pro persona a través de la hermenéutica. Entonces, a su consideración, lo que se hace sí es inaplicar el 19, segundo párrafo constitucional, el 167 y, en efecto, la ley de amparo en lo que hace al apartado general para la suspensión provisional en materia penal. Claro, y además en aplicar la jurisprudencia 50/2017 de la primera sala de rubro suspensión en el juicio de amparo indirecto en materia penal para decidir sobre la suspensión de actos reclamados no previstos en la parte especial de la ley de amparo, o sea, en materia penal, deben aplicarse las normas de la parte general que permiten ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Lo que está haciendo el Pleno Centro Norte es decir, no vamos a aplicar las reglas en materia penal, vamos a aplicar las reglas de la parte general y entonces vamos a adoptar o a ponderar que hay una apariencia del buen derecho porque es un hecho notorio para todos como juzgadores, para los operadores jurisdiccionales y para las autoridades y el Estado mexicano en general, que la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano y ha declarado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Justamente, y es importante hacer acá un hincapié a lo que se considera que es la apariencia del buen derecho, y es la existencia de presupuestos que nos pueden llegar a nosotros pensar que el acto reclamado por parte del quejoso es inconstitucional o inconvencional. Entonces, lo que hace esta contradicción es establecer la apariencia del buen derecho en efecto se actualiza. ¿Por qué? Porque ya están 2 sentencias en contra del Estado mexicano que resolvieron sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pero respecto a este tema, la prisión preventiva oficiosa, que resulta inconvencional porque no establece los mínimos indispensables, que en un momento los vamos a exponer. Entonces, lo que hace esta contradicción de criterios es establecer si hay la apariencia del buen derecho, porque si hay indicios razonables que me puedan llegar a que yo suponga que el acto reclamado, que es la imposición de la prisión preventiva oficiosa, es inconstitucional e inconvencional. Inconstitucional porque a través de la reforma del artículo 1 del 2011 y de la contradicción de tesis 293-2011, me establece que la Convención Americana, la jurisprudencia y la Constitución política ya no se van a relacionar en temas jerárquicos, sino que van a ser parte de un bloque constitucional. Entonces, en parte, los derechos de los tratados internacionales también son derechos constitucionales. Claro. Sí, son parte del bloque constitucional, eso es cierto. Y lo que nos está destacando el Centro Norte es, vamos a acudir a las reglas generales de la suspensión en la materia de suspensión en materia de amparo para privilegiar un derecho o el derecho a la libertad que ya ha sido ponderado o evaluado por la Corte Interamericana, en la que, le dijeron al Estado mexicano, nos dijeron como Estado mexicano, pues que es inconvencional, ¿no? El riesgo es me parece que lo controversial es esa pretensión de que se aplique de forma automática
en una medida suspensional provisional y finalmente nada más sea para que lleven a cabo una nueva audiencia, porque, ojo, el efecto es también lo importante. Es decir, bueno, ya sabemos que es inconvencional, eso no va a ser materia de ningún análisis, está dicho y es cierto y es correcto, ¿no? No tampoco podemos fingir que no es o pretender que no nos damos cuenta o que no ponderamos o que no es una pena anticipada. En realidad, en la materialidad, pues lamentablemente sí lo es. Sí, justamente, porque no reviste la naturaleza y los requisitos para una medida cautelar. O sea, si nos remitimos al Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares son para enfrentar riesgos procesales, que son 3. Evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, evitar que posiblemente ejecute alguna conducta en contra de los testigos, de la víctima, incluso de la sociedad, y también que pueda impedir u obstaculizar la misma investigación. Y en este caso, la prisión preventiva oficiosa no analiza ninguno de estos 3 supuestos o de estos 3 riesgos procesales. Lo que me dice el 19 constitucional en su segundo párrafo y el 167 es que en este catálogo, como tú bien lo decías, Antonio, ya se establecen y el juez, así te lo dice, está obligado y deberá imponer la prisión preventiva de forma oficiosa sin haber establecido sin haber realizado un análisis sobre estos riesgos procesales y sobre todo si no hay alguna otra medida proporcional o más proporcional para el riesgo que se pretende evitar. Claro. Y a mí me gustaría, creo que este ha sido un buen ejercicio, sin embargo, habría que hacer la puntualización. Respecto del artículo 166 de la Ley de Amparo, respecto de la concesión de la suspensión provisional, hay reglas muy específicas. Reglas que en la contradicción de criterios que estamos tratando se establece de manera muy tajante que son reglas, si bien es cierto, pueden encontrar una excepción. Y por encontrar una excepción no necesariamente se tienen que aplicar de esa forma. Sin embargo, como ya ha dejado entrever la maestra, esa regla del 166 para los efectos de la suspensión provisional están determinadamente muy acotados, ¿no? Están muy específicos, están muy claros, pero este es el contraste. En la contradicción de criterios dice, podemos aplicarla de forma general, con principios generales o artículos generales, y en el Centro Sur nos dice no. En el 166 está muy claro el efecto en que ha de concederse. Entonces, no sé qué opinión le merezca esta parte. Y perdón, me gustaría retomar también la pregunta para reforzarla. He escuchado y he leído que muchos abogados hacen este análisis sobre el artículo 166. Tiene 2 fracciones, por ejemplo. Y entonces, en la vertiente de que la prisión preventiva oficiosa no tiene la naturaleza de la medida cautelar, sino de una pena anticipada, por ejemplo, sería posible no inobservar la fracción primera, sino a través de un ejercicio de interpretación, por ejemplo, pro persona, aplicar la fracción segunda en lugar de la primera para una persona que después de una vinculación a proceso le fue impuesta la prisión preventiva automática? No. 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 Vamos, ahora sí que vamos en orden. En primer término, bueno, tenemos efectivamente nuestro bloque constitucional, tenemos nuestra restricción específica del artículo 19, los requisitos también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí es cierto, la prisión preventiva como medida cautelar tiene fines específicos. Las reformas, y como lo va a analizar el Pleno Regional del Centro Sur, las reformas tanto constitucional como legal en materia de penal y en materia de amparo, pues obedecieron a ciertas realidades
sociales y judiciales. Y para el caso, de entrada, o sea, y es muy curioso, el Pleno del Centro Norte nos dice, no, bueno, hay que acudir en todo caso a las reglas generales y del 128. Pero hagamos un breve repaso. La suspensión en el juicio de amparo, bueno, que antes era solo suspensión y ahora tiene la naturaleza de una verdadera medida cautelar porque puede tener efectos restitutorios y otros efectos que no solo sean mantener las cosas en el estado que se encuentran, sino verdaderamente evitar que los actos aparentemente arbitrarios se consumen irreparablemente en las personas. Pero existen la suspensión de oficio y a petición de parte. En este caso, como no entran de las hipótesis de oficio que están en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo, entonces es una suspensión a petición de parte. Esa suspensión a petición de parte tiene dos regulaciones, la general y la especial. La general para todos los actos y la especial en materia penal, que son las reglas no 128 y después 166, etc. Entonces, dentro del 128, en la reforma de la suspensión a petición de parte, en la reforma de 2016, se especificó y se aclaró que no son objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Es una prohibición expresa, específica, legal, a la que están sujetas los juzgadores de amparo. De entrada. Ok, bueno, pero ya en el caso de que la materia penal, ok. Ya en el 166 dice, bueno, cuando se trata ya de que la ejecución, de la aprehensión, y si se trata de la ejecución de la orden de aprehensión o reaprehensión, pues el efecto es que queden a disposición del juez de distrito en el lugar donde se encuentren privados de su libertad. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque, ojo, esa aplicación del 166 ya es una interpretación pro persona, ¿eh? Porque la regla general de la reforma de 2016 es que no procede la suspensión. Porque es una medida cautelar dictada por una autoridad judicial. Ok, estirándola y haciéndola amplia, entonces extendiendo los efectos de la orden de aprehensión a los de la vinculación o de la medida cautelar, están aplicándola el 166. Y eso ya es interpretación conforme incluso. Porque están concediendo la suspensión, aun cuando en la parte general y no especial establece que la suspensión para medidas cautelares no se puede dar. Es claro, está prohibida. Y ahora bien, una pregunta. ¿Qué significa que el quejoso, en cuanto a su libertad, queda a disposición del juez de amparo? Que cualquier modificación respecto de ese estado o de esa privación tienen que acudir a solicitarla ante el juzgador de distrito. Por ejemplo, no podrían trasladarlo sin autorización del juez de distrito, porque está a disposición de esa autoridad. Solo por lo que hace la libertad, porque la continuación del proceso, pues, el juez natural. Avanza. Así Claro. es. Así es. Claro, entendido esto, creo que es demasiado contrastante porque precisamente es esto, ¿no? La contradicción de los criterios sobre, estamos resolviendo una pregunta en donde un pleno regional nos dice que se puede y un pleno regional nos dice que no. Evidentemente conceder la suspensión provisional. Me gustaría que pudiéramos platicar respecto de la libertad
anticipada, los efectos restitutorios, tal y como funciona de manera operativa o cómo funcionaría en la realidad, porque ya hemos estado hablando este tema que es el punto central, pero si entendemos que se le impone a una persona, derivado de que se le ha vinculado a proceso, por ejemplo, se le impone la prisión preventiva oficiosa, acude al amparo conforme a esta contradicción de criterios. Se admite la demanda de amparo, se le otorga la suspensión provisional. El efecto de esta ejecutoria, de esta contradicción de criterios es que se señale dentro de las 48 horas, día y hora, para que podamos discutir respecto de otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa, pudiendo imponerse la justificada o cualquier otra de las que encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, esta es digamos, la manera operativa en que sucedería. Cuando resuelve el Pleno Sur, Centro Sur, ¿cuál sería estaríamos atendiendo al mismo dispositivo del 166 de la Ley de Amparo? Así es. Lo que nos dice, o nos está diciendo a diferencia del Centro Norte, que dice, bueno, que se otorgue la suspensión, porque hay una apariencia del buen derecho, porque hasta ahorita ya sabemos, como ya sabemos que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, bueno, pues que se celebre una audiencia en la que prescindan de esa medida y se le cambie a otra medida. Puede ser justificada, pero ya tendrá que ser materia de análisis y que la celebren en 48 horas, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, operativamente, ¿qué va a pasar? Que en todo caso, si las autoridades jurisdiccionales cumplen la suspensión, porque no van a tener ninguna otra opción, van a tener que cumplir con esos efectos de la suspensión, porque también es una cuestión grave incumplir los efectos de una suspensión. Bueno, pues van a realizar obviamente una audiencia de revisión de medida cautelar, le van a cambiar la medida cautelar y entonces el acto reclamado en el juicio de amparo va a cesar en sus efectos por una sustitución procesal y se va a sobreseer el juicio de amparo y nunca va a entrar al fondo de entrada. Mientras que lo que nos está diciendo Centro Sur es el 166 ya lo dice expresamente. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión solo será el establecido en la fracción primera de este artículo. Cosa que también ya interpretó la Suprema Corte en su momento. Y aclaró, bueno, tratándose de materia penal, se siguen las reglas del apartado especial en materia penal. Sí, atenderíamos al principio de especialidad, ¿no? Claro. Por eso, entendiendo esto, que hay un apartado específico del amparo que no puede asemejarse la materia penal a la de otras por la naturaleza y las circunstancias específicas del caso. Claro. Creo que este es el punto de la Y en el camino, en donde una parte toma la libertad, por así decirlo, de ir más allá, de interpretar de manera conforme, de atender a la convencionalidad y otorgar conforme a, no una inaplicación, una armonización, instrumentando el principio pro persona, y el otro mantiene la postura que rige la ley de amparo, la exposición de motivos de esa ley y desde luego la contradicción de tesis 293 del 2011 que da como a colación el parámetro de regularidad constitucional. Y creo que es muy interesante ver cómo
estos ejercicios interpretativos respecto de un mismo problema jurídico nos lleva a soluciones completamente diferentes. Y por ejemplo, una pregunta importante en esta mesa es que una de las finalidades de la suspensión es salvaguardar la materia del conflicto en amparo, en efecto. Entonces, el conceder la tutela anticipada, que la tutela anticipada pues es adelantarnos a la protección que consideramos que nos va a dar al resolver el fondo del asunto y que podamos ser restituidos en el goce de nuestros derechos, en este caso el de la libertad, ¿afectaría a la materia del juicio de amparo? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los jueces no pueden dejar sin efecto sus propias decisiones. Bueno, ningún juez, pero menos el juez de distrito. Entonces, una vez que otorgaron la suspensión provisional, pues se tiene que cumplir inmediatamente. Entonces le notifican y citan audiencia y entonces eso ya nos va a detener. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si la víctima se va a la queja y en 48 horas le resuelven, pues a lo mejor sí se suspende la audiencia, pero a lo mejor no. Y se va a quedar sin materia, claro, o sea, el juicio de amparo principal, porque al revisarse la medida y decirle que tienen que prescindir de la prisión preventiva oficiosa como lo está ordenando el Pleno de Centro Norte, pues entonces ya va a estar en el mejor de los casos, o bueno, no en el mejor, dependiendo de cada caso concreto, por supuesto, prisión preventiva justificada. Y esa va a ser otra medida. Entonces el acto reclamado va a haber quedado sin efectos y se va a sobreseer el juicio de amparo. Entonces la tutela anticipada no es viable para la prisión preventiva oficiosa. En cuanto a que dicen la suspensión provisional con efectos restitutorios se da para el efecto de que en audiencia se modifique la medida cautelar. O sea, no es viable. Pues en la realidad me parece que no, porque eso va a nulificar y sí va a dejar sin efectos el verdadero estudio que debería llevarse a cabo en el amparo, en el expediente principal. ¿Por qué? Porque es pasar por encima de la ley, la jurisprudencia y la Constitución para de una vez decirle que le inapliquen la prisión preventiva oficiosa. Imagínate, le damos la suspensión provisional, hoy se le notifica mañana a la autoridad, en 48 horas le dan su audiencia, le dice, ok, supongamos que la fiscalía no está preparada, no saben qué van a hacer, como sea, no sé, nada más le dicen que se presente a firmar, que se abstenga de molestar, que no llame, no se aparezca, bla, bla, bla. Ok. Para la fecha en la que esté señalada la audiencia incidental, ya ni siquiera va a haber materia para la audiencia incidental. ¿Qué efecto va a tener la interlocutoria de suspensión definitiva? Correcto. Se va a quedar sin materia. Volveríamos quizá, al absurdo de, ¿sabes qué? Te doy la libertad, cuando resolvemos la definitiva, te negamos la definitiva, sabes que tienes que regresar a internarte. Digo, en la realidad no podría. Ni siquiera sería impensable, ¿no? Claro. O sea, ya le dieron la provisional, ¿qué le vas a resolver en la definitiva? Para cuando te rindan el informe, te van a decir, sí es cierto, estaba en prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué crees? Ya cumplimos tu suspensión provisional y llevamos a cabo la audiencia esta mañana. Y lo hemos dejado en libertad. Claro. Incluso me gustaría que ahondáramos en lo que comentabas, Paula, respecto de estas sentencias de Zompaxle Tecpile y García Rodríguez contra México. Y es lo que comentábamos hace un rato. Existen ya condenas. Lo importante va a ser ahora, ya sabemos qué hacer. El cómo lo vamos a hacer es, creo que el reto, porque tenemos que instrumentalizar estas sentencias, tenemos que darle operatividad.
las tenemos que hacer efectivas ejecutándolas. Y es parte de lo que usted nos viene a compartir respecto de cómo se va a hacer la implementación, cómo en la vida práctica, ya no de abogados y abogadas, sino del justiciable, del quejoso, de qué forma va a poder acceder a estos, si queremos llamarlos, beneficios. Pero eso es a lo que me gustaría que pudiéramos. ¿De qué forma va a poder acceder en todo caso, o en el mejor de los casos, cuando se resuelva el fondo del asunto en el amparo? Claro que para cuando esto suceda esperamos que ya lo haya resuelto la contradicción de tesis correspondiente a la primera sala, o incluso hasta tal vez el pleno de la Suprema Corte, si ejerce la atracción, porque es un tema de suma importancia. Pero bueno, ¿cómo lo van a hacer? Es que la cuestión es que lo tiene que hacer el Estado mexicano de forma integral. Porque no podemos inaplicar una figura que ha tenido toda una evolución histórica y social, dadas las circunstancias específicas que estamos viviendo, y pasar por alto todo lo que ha pasado, y entonces mágicamente los fiscales y los MPs van a justificar el peligro de fuga, o que no, o sea, y de verdad van a salir libres todos. ¿La paradoja? Porque pues la paradoja está con los derechos de la víctima. Un ejercicio de ponderación. Digamos que hasta ahorita 166, digo porque es el tema de la suspensión, sí, es el que trata de tener el contrapeso, ¿no?, en la balanza entre el imputado y la víctima, para que no nos carguemos de un lado ni del otro en exceso. Sí, es cierto. No, nadie desconoce que sí, que la prisión preventiva es una medida cautelar que la propia Corte Interamericana ha dicho que es extrema, que debe ser excepcional, que es incompatible con el principio de presunción de inocencia porque se le prejuzga. Ok, pero estamos en México y estamos viviendo una situación de ingobernabilidad y de inseguridad pública notoria. ¿Pero eso es culpa de los imputados? No, eso es culpa de la sociedad en general y del Estado. Y por eso quien tiene que resolver la forma de implementarlo de manera congruente, garantizando la propia seguridad de la población en general y el respeto de los derechos tanto del imputado como de la víctima, es el Estado en general. Es decir, a través de los tres poderes. Porque no se pueden aplicar medidas judiciales, jurisdiccionales, si no hay un respaldo institucional por parte de las fiscalías, si no está implementado o no se ha realizado una reforma legal, constitucional de entrada, luego legal, y si no existen las herramientas para poder controlar, manejar, administrar todas esas personas que van a tener que salir en el mejor de los casos a las calles, pero bueno, suponiendo que no se sustraigan de la acción de la justicia, que van a salir y que van a continuar su proceso en libertad. Cuando esto, por ejemplo, de las... el brazalete. El brazalete, por ejemplo, todavía es un privilegio, porque lo paga el procesador, claro, sí, el imputado. Y todavía sale muy caro. O sea, es como para cierto nivel de procesador, ¿no? Claro. Entonces, los demás, o sea, ¿es en serio que nada más se van a ir así? Primera va a tener que ser materia del estudio del fondo del asunto, por lo menos aquí en el 13º circuito y en el sur del país. Está complejo y creo que también cabría analizar si el criterio tomado por el Pleno Regional Centro-Norte solo obedece a cuestiones convencionales y no a alguna otra presión que exista en el norte del país respecto o sobre los juzgadores.
sería urgente que quizá nuestra sala o el pleno de la Corte resolviera sobre este tópico. Va a resolverlo. Ya está en el proyecto. Bueno, ya tienen unos precedentes. Si checamos la ejecutoria del Pleno Centro Norte, ya hay unos asuntos en conoce contradicción. dos, ¿no? Ya tiene dos. Ya tiene dos en la fila. Y bueno, el Pleno Regional del Centro Sur va a mandar su criterio. A lo mejor los acumulan para resolverlos. O bueno, no sé si sea propiamente una acumulación, pero a lo mejor se estudian todos de manera conjunta o en la misma sesión para que guarden, obviamente, la congruencia que debe ser para evitar sentencias contradictorias o criterios contradictorios, pero lo va a terminar resolviendo la Corte. Y mientras eso sucede, por lo menos yo creo que aquí en nuestro distrito y en el Centro Sur, pues nos vamos a estar los operadores, juezas y jueces, a lo que dice la ley y la jurisprudencia, obviamente con base en la propia Constitución. Mientras esa reforma no exista, no creo que al menos en esta región alguien se atreva a inobservar. ¿Por qué? Porque aparte ese criterio de Centro Sur va a ser obligatorio para todos los juzgadores de Centro Sur, mientras que el otro criterio va a ser obligatorio para todos los del norte. Va a haber a lo mejor una declaratoria de la Corte de que se suspendan las aplicaciones, no sé, a lo mejor alguna cuestión extraordinaria, no lo sabemos, porque hasta en tanto se resuelva la contradicción, lo han indicado en otros asuntos, es decir, los asuntos que se encuentren en queja o en revisión deberán abstenerse de resolver hasta en tanto se pronuncie la Corte al respecto. Y, por ejemplo, ¿qué hay de la determinación de la Corte Interamericana en las dos sentencias emblemáticas en contra de la prisión preventiva, en donde sentencia al Estado mexicano y donde se establece que, en efecto, los tres órdenes de gobierno y también el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial van a tener que implementar medidas? Por ejemplo, el más trascendente que nos interesa es el Poder Legislativo, que reforme el artículo 19 constitucional y el 167. Sin embargo, estas mismas sentencias establecen que mientras eso pase, los operadores judiciales, en este caso jueces y juezas, deberán realizar una interpretación ex oficio. ¿Qué sucede en ese caso? Va a suceder lo que nos diga la Corte que tengamos que hacer. ¿Y de mientras? Aplicar la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Porque yo no conozco ningún juzgador o juzgadora que quiera tirar su carrera judicial a la basura por la convencionalidad, nada más. Y, por ejemplo, tenemos el artículo primero donde nos establece una forma de interpretación que es el pro persona. Sí. Y, por ejemplo, si nos remitimos en este caso al Código Nacional de Procedimientos Penales, es interesante el numeral 157 en su última parte, en su último párrafo, donde me dice textualmente: en ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas más graves que las previstas en el presente código. Entonces, reiterando, el juez de control no puede imponer alguna medida cautelar sin tomar en cuenta el objeto, que son los riesgos procesales en este caso. Sin embargo, entiendo que el 19 constitucional también es un mandamiento, pero para la interpretación pro persona aplica y tiene un carácter, en este caso, de mayor fuerza, que sea una constitución y un Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el principio pro persona me dice la ley que te dé una protección más amplia. O sea, claro. No prevalece la restricción constitucional porque la propia Corte nos ha expedido jurisprudencia en el sentido de que las restricciones constitucionales de los derechos humanos son válidas y deben aplicarse porque obedecen a la circunstancia específica del Estado mexicano. Si se tratara de algo que está, digamos, en dos leyes generales, en una ley general y en una ley estatal o en dos normas que no sean la Constitución, pues aplicas la que más favorezca a las personas. Entonces, ¿la interpretación pro persona sigue el principio de supremacía constitucional?
En el caso específico de que exista una restricción constitucional expresa, sí. Ok. Correcto. Podríamos entonces, por eso recalcaba la urgencia, porque, bueno, de acuerdo a esto que también hemos platicado antes de empezar el podcast, existe, y usted, como en esta carrera judicial que ha tenido, pues hay una línea argumentativa de criterios que la misma Corte ha construido a lo largo de estos años, en esta 11ª época. ¿Podría haber, de cierta forma, alguna predicción, por así decirlo, respecto de lo que resolvería la Corte una vez que llegue en esta contradicción? En el sentido de, inciso A, se va a poder otorgar la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando se impone la medida cautelar, o no se va a poder. Depende. Como lo veo, y esa sí es una postura absolutamente personal, como todo lo que he estado expresando, pero especialmente esto, yo considero que la suspensión no, porque esa no es la finalidad del incidente. Esa no es la finalidad de la medida cautelar, al contrario. Tenemos que conservar la materia. Y si hay o no hay riesgo para la víctima o para la sociedad o de fuga eso va a ser un tema de fondo. La sentencia va a decir la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Entonces deberá llevar a cabo, se otorga el amparo para que la autoridad responsable, juez de control de la causa tal, cite a las partes para celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, se abstenga de aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa y aplique aquella que corresponda o que en todo caso justifique o llegue a justificar la representación social. Ese va a ser el efecto del amparo. Considero que más allá de hablar de el amparo, sería en un proceso ordinario, estamos en una audiencia inicial, y obligar a los jueces de control que realicen este tipo de interpretación. O sea, a mi consideración sería, te establece el 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en estos delitos tú, juez, oficiosamente tienes que imponer la medida cautelar si intentan prevenir algún riesgo, combatir algún riesgo o no. Sin embargo, ese mismo 167 me dice, y el Ministerio Público puede solicitar que no se imponga la prisión preventiva oficiosa por no resultar proporcional. A mi consideración, antes del amparo, porque puede haber un debate ahí sobre si es tema y materia de la suspensión provisional o no, y sobre todo con efectos restitutorios, a mi consideración sería ahí, en audiencia inicial, que el juez pudiera exigirle a la gente del Ministerio Público, que conforme a la ley adjetiva es el único que puede solicitar la prisión preventiva, que la justifique. Claro. Más allá de en el amparo, solicitando una medida cautelar, porque como ya lo vimos y lo explicó la maestra, incluso choca con la misma naturaleza de la suspensión, que es mantener la materia subsistente mientras no se resuelve el fondo del asunto. Así es. Y justamente es lo que nosotros queremos dar a entender con este material que preparamos para todos y todas, es decir, conocer la postura jurisdiccional, conocer cómo son las líneas de argumentación, de interpretación, de jurisprudencia, de tesis, para poder en cierto momento ser un operador, una operadora jurídica pues seria, ¿no? O serio, para que de alguna manera podamos construir lo que tú dices, Paula. Pero es muy importante conocer los diferentes tipos de aristas, los diferentes momentos, pero por ahora creo que ha quedado muy claro, ¿no? En el centro norte vamos a continuar, sí se puede otorgar. En el centro sur ya está más que definido, es obvio que no. Y bueno, la urgencia de que nuestra Corte resuelva y pues dé fin, por así decirlo, a esta
pues esta controversia inusitada, porque creo que a partir de esta 11ª época hemos, y más en materia penal, atendido a tesis, atendido a ejecutorias inusitadas, que por la propia naturaleza del derecho penal nos obligan y nos exigen a todos los operadores, ministerios públicos, jueces de distrito, jueces de control, asesores jurídicos, defensores, porque cada vez se va innovando, cada vez las líneas argumentativas son diferentes, y es la importancia de la actualización y de poder estar siempre actualizados en pues esto, los criterios que van permaneciendo y que van permeando, y los criterios que se deben ir haciendo a un lado, que se deben ir superando. Entonces creo que es importante concientizar, porque el Estado mexicano no tiene una tarea fácil, y creo que como operadores tampoco la tenemos. Al contrario, es un reto grandísimo, pero esto es de verdad enriquecedor, que usted venga y nos comparta este tipo de aristas que a todo mundo nos abre el panorama. Al menos a mí me ha dejado una perspectiva completamente diferente antes de empezar. Muchas gracias. Sí, creo que es cierto que, o sea, sí es correcto y es deseable, y además es técnicamente un avance que los defensores, en este caso, planteen ante los jueces de control, ante los jueces del proceso, del conocimiento ordinario, pues que lleven a cabo esta interpretación, que se aplique, inaplique, sí van a tener esa tarea. En el norte obtendrán ciertas respuestas, en el sur otras, por supuesto, porque van a ser obligatorias. Y ese es el punto. Es decir, lo que están solicitando o lo que estarían solicitando no es solo la aplicación o la inaplicación de una figura inconvencional. Se le está pidiendo o le estarían pidiendo a un juez ordinario, de verdad, o sea, desconocer, inaplicar la Constitución, la ley y la jurisprudencia. No es cosa menor, porque esas hipótesis sí constituyen una responsabilidad de servidores públicos para esas personas. Entonces, también, aunque sea su intención emitir las resoluciones más garantistas posibles, pues se van a topar con que en la realidad hay una regulación que no se los permite. Que no se los permite y que además los puede sancionar por eso. Y que los pone en riesgo también. Eso, sin dejar de lado y recordar el trabajo y el proceso que ha tenido la implementación de las otras sentencias en las que se ha condenado al Estado mexicano en relación con las víctimas. Porque aquí estamos hablando, sí, la medida extrema de la prisión preventiva y sí, bueno, ¿y las víctimas? Por ejemplo, estamos en una ponderación, reitero, en este momento. Se pondera la libertad del imputado contra qué derechos de la víctima: la reparación del daño, el esclarecimiento de los hechos y el hecho de que en el amparo, en este caso en queja o incluso en el juicio de amparo indirecto, se conceda la suspensión. Afectaría a estos derechos de la víctima, que además son fines constitucionales, que son la reparación del daño de forma integral y el esclarecimiento de los hechos. Muy probablemente sí. Es decir, la víctima no tiene derecho sobre la libertad del otro. Es cierto, claro, también está definido. Pero si se va, si se fuga, ¿qué? Pero, o sea, ¿qué va a pasar con todas las víctimas? Hay que tomar en cuenta que el Estado mexicano va a tener que armonizar el cumplimiento de las diversas sentencias que ha dictado la Corte Interamericana
en favor de ciertas víctimas. O sea, llevamos más de 10 años de cumplimiento de campo algodonero. ¿Y dónde estamos? Y ahora resulta que a los que están en prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada, a los vamos a dejar salir. O sea, tiene que existir un proceso de armonización para lograr la ejecución armónica de las sentencias de la Corte Interamericana por parte del Estado mexicano para que puedan garantizarse los derechos humanos, tanto de los imputados como de las víctimas. Y ese no es un ejercicio menor. Y mientras eso pasa, o sea, y se homologa o amplía o armoniza o implementa una nueva política criminal y una nueva política penitenciaria y una nueva política de investigación y cuestiones de autonomía y autonomía judicial de los peritos también, que ya ven que es también una obligación. Mientras todo eso pasa, yo creo que lo que le da certidumbre y seguridad jurídica a la población y a las instituciones es apegarnos, por lo pronto, a nuestras leyes y a nuestra jurisprudencia. Porque si los operadores judiciales jurisdiccionales no nos apegamos a lo que ya está definido, escrito, mandatado, entonces vamos a generar inseguridad jurídica. Porque entonces vamos a ver qué criterio adoptan, a ver qué dicen. ¿Cuál a ver qué dicen? O sea, si tenemos unas reglas y si el que está garantizando los derechos humanos, la persona juzgadora que está garantizando los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado, va a obedecer el arbitrio de su corazón o de la Corte Interamericana, pero pasando por alto todo lo demás, pues entonces sí. Vamos a generar inseguridad jurídica, vamos a generar hasta una cuestión, no sé, hasta de inseguridad pública. Es complejo, es más complejo que decir, que hablar de la inconvencionalidad, de la figura como tal. Sí, el problema va a ser la implementación transversal, general, en los tres poderes del Estado mexicano. Porque por garantizarle sus derechos a unos, de verdad, ¿cómo vamos a proteger a los otros? Es parte de la reflexión. A mi consideración podríamos tener ahí un debate amplio porque, por ejemplo, en el tema de la libertad de la libertad del imputado, es un derecho constitucional y de primer rango que ya se está vulnerando y restringiendo. Pero en cuanto a los fines constitucionales del proceso penal y a los derechos de la víctima, por ejemplo, el tema del esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño, es algo que hipotéticamente se puede llegar a lesionar. O sea, posiblemente por las máximas de la experiencia tengamos que la persona que ha sido imputada y vinculada a proceso por un delito señalado como grave o que tenga aparejada la prisión preventiva oficiosa, se puede sustraer de la acción de la justicia. Sin embargo, no es algo meramente probado en el caso en específico. Por ejemplo, uno de los antecedentes que dieron origen a esta contradicción de criterios 40-2023 es un robo agravado en donde utilizaron un desarmador. No se equipara, por ejemplo, a una violación, a un homicidio, a un secuestro. Sin embargo, prisión preventiva oficiosa, porque el 19 constitucional me establece que los delitos cometidos con medios violentos, aunque hay tesis donde se señala que antes de poder ejecutar lo que se entiende como medios violentos para una medida cautelar, el legislador tuvo que haber desglosado. Sin embargo, en esa vertiente vamos a tener a una persona privada de su libertad en lo que dura el proceso para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño, cuando no sabemos si hay un riesgo o no. Porque, por ejemplo, es lo que diferencia el tema de una prisión preventiva oficiosa a justificada. La justificada es que yo te establezco, si no me impones esta medida cautelar, probablemente yo ya no comparezca al proceso. Sin embargo, cuando es oficiosa, es un albur, es una suposición. Y entonces estamos
vulnerando y restringiendo un derecho de primer nivel al imputado por una suposición con la finalidad de proteger los derechos de la víctima. Sí, claro. Me parece que es un tema demasiado extenso, de mucho debate, de muchas aristas o puntos encontrados. Lo importante es, como lo hemos estado destacando, cada quien desde su trinchera, desde su arista, nosotros como defensores, en la mayoría de los casos o asesores jurídicos, pues a seguir picando piedra respecto de estas sentencias. El Estado mexicano tendrá que hacer lo propio para instrumentalizar el cumplimiento de estas, porque es eminente que se va a tener que adoptar esas o modificar esas disposiciones de derecho interno que tengan concordancia con la convención, pero sin que ello signifique lo automático. Debe haber una política criminal, una política pública, debe haber demasiada preparación, demasiada capacitación. Creo que vamos a entrar a un tema como cuando se otorgó se llevó a cabo la reforma del 2008 del sistema penal acusatorio. Estamos en transición. Ahorita ya estamos supuestamente adaptados, ya estamos nada más afinando detalles, pero sin embargo cada vez viene un problema más que resolver, que instrumentalizar, que interpretar. Creo que es lo bonito a la vez del derecho. No se acaba. Y si no amáramos o no nos gustara lo que hacemos, pues no estaríamos aquí, ¿no? Justamente. Y lo importante es señalar que la presente mesa no es para señalar o para debatir si la prisión preventiva oficiosa es constitucional, inconstitucional, convencional, no convencional, si tiene el carácter de pena anticipada o de medida cautelar. Es el tema en estricto sentido de la suspensión con efectos restitutorios, y llegando a la conclusión, no es viable. Porque, primero, es contraria a la naturaleza del objeto de la suspensión, y además que ya hay un ordenamiento jurídico especial en la materia, en la ley de amparo, que me establece que en materia de prisión preventiva oficiosa y de medidas cautelares no puede ser viable. Sin embargo, te digo, ya el tema de la prisión preventiva, si reviste o no la característica de medida cautelar, pues será tema tal vez para otro debate. Sin embargo, el tema principal es la suspensión en materia de amparo. Claro. Y no es posible. Pues por lo pronto no. No. Y en toda la región centro-sur, no, yo creo que... Y así vamos a permanecer hasta que la Corte nos diga, pues, ¿cómo le hacemos? Pero lo más probable, así ya haciendo una apuesta personal, sí, yo creo que se va a decantar por el criterio de centro-sur hasta que exista la reforma y los instrumentos legales. Porque recordemos que estamos en el Estado mexicano y rige para todas las autoridades el principio de legalidad. Las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Ese es el límite. Entonces, si van más allá, están haciendo algo que no les permite, que la ley no les permite. Y aparte, cuando la Corte ya se ha pronunciado sobre diversos aspectos que también son obligatorios. Entonces, yo creo que como una cuestión también de prudencia y de seguridad jurídica, pues bueno, que se apuren también el legislativo en lo que le corresponde. Me reservo respecto del Ejecutivo y de lo que pueda venir el próximo año, que habrá elecciones, pero pues yo creo que le corresponde al judicial por lo menos mantener el equilibrio hasta en tanto puedan darse los cambios de forma paulatina, porque de otra manera sí podríamos poner en riesgo tanto los derechos de las víctimas como de la sociedad, porque recordemos que lamentablemente tenemos un 97% de impunidad en México. Entonces, las personas que están privadas de su libertad, imputadas o vinculadas,
en relación con las personas que han cometido hechos ilícitos, pues es muy baja. Que se encuentran Libres. Claro. En efecto. Y eso tomando en cuenta lo que es denunciado, ¿no? Más la cifra desconocida de Sí, todo la lo que no cifra es negra de denunciado. lo que no se denuncia, ¿no? Claro, Entonces, y es sí. complicadísimo denunciar porque una vez que te encuentras inmerso en un proceso penal, te das cuenta que no es de la noche a la mañana, que hay una revictimización constante y que el hecho de que tu investigación llegue ante el juez, o sea, una judicialización, es que tuviste que batallar. Claro. Entonces, muchas personas con el carácter de víctimas no denuncian o se quedan fuera durante el camino. Así es. Es complicado. Así es. Muchas gracias, maestra Paulina, por esta increíble sesión. Ha sido algo muy ameno, algo muy, muy educativo. Nada más que agradecerle su presencia, su participación y desde luego su amabilidad de haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Encantada Y pues, de acompañarnos. Iniciando el proyecto de gala, o sea, con su presencia. Le agradecemos mucho primero la disposición por compartirnos su conocimiento y pues le estamos muy agradecidos. Pues a las órdenes, muchísimas gracias. Les deseo todo el éxito. Vamos a compartir, claro que sí, todo en redes sociales, que los conozcan, que intercambien con los compañeros, con los colegas. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para intercambiar las opiniones, porque son precisamente los litigantes los que han llevado estos asuntos ante las cortes, ante otras instancias y los que han logrado que se den estos precedentes. Entonces vamos evolucionando todos juntos, tanto en la petición, en el acceso a la justicia, en la solicitud del acceso a la justicia y en la impartición de justicia. Entonces, bueno, estamos en el camino, nos estamos encontrando y saludando por todas las redes y también personalmente, ojalá muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido de Penalista a Penalista. Mi nombre es Antonio Albuerne. Y el mío, Paula Cruz. Nos vemos en la próxima.